of your Father, hear His promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más te saluda Miguel Ángel, Hijo de Dios. En esta ocasión para tratar un tema el cual Dios me ha permitido escribir, que creo que va a ser de mucha edificación para las almas. Un saludo, hermano Gerardo Albino. Dios te bendice, amén y aleluya. Y para todos los hermanos que habrán de unirse a este live. En este tema que vamos a predicar el día de hoy, es bien sabido por muy pocos y desconocido por la gran mayoría, inclusive de la maquinaria religiosa, el cual ellos le llaman, por ejemplo, la predestinación. Por ejemplo, yo creo que es más correcto decir la presencia de Dios. Muchos realmente ignoran qué significa este término. La palabra presencia de Dios te habla de la omnisciencia, de la omnipotencia y la omnipresencia de mi Dios el Todopoderoso. Un saludo a mi amado hermano Alan, escriba de justicia, Alan Jeffet, escriba de justicia, una ramificación del justo Enoch, un ejemplo a seguir. Amén y aleluya. Entonces, en la presencia de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta, literalmente, que todos aquellos que estamos ya contemplados por su amor, por su misericordia, vamos a entrar a la vida eterna. Y que ciertamente así Satanás se empeñe, se esfuerce en hacernos todo el daño que pueda maquinar, que es mucho, déjame decírtelo, porque soy una persona, una prueba viviente de que realmente he soportado las 7 tribulaciones de las cuales menciona el justo Job. He aquí, impío, no eches la morada del justo, porque el justo 7 veces cae y vuelve a levantarse, mas la 7ª no le toca el mal. Disponte a sentarte en tu casa, ahí donde estés, realmente escucha palabra del Señor y date cuenta lo maravilloso que es acercarte a Él a través de una comunión con el Señor Jesucristo. Si practicas el pecado, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios, un hijo suyo, aquí no me refiero al que se vanagloria, aquí me refiero a un verdadero cristiano. No porque sea el más o el menos, sino porque mi deseo es honrar a Dios. Tiene que santificarse, tiene que leer palabra de Dios, tiene que alejarse del mundo y de su sistema, que realmente esto engloba. Porque si no haces esto, créeme lo que no puedes entrar a la vida eterna. La Sagrada Escritura dice también que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel a quien Dios tiene misericordia. Y me dirás tú, como escribió el apóstol San Pablo, ¿entonces Dios es un dictador? ¿Entonces Dios ciertamente hace acepción de personas? No, mi amigo, porque Dios el Señor ya se sacrificó en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo por nosotros. Ahora, a lo que nosotros nos corresponde hacer es hacerlo valer. Créeme lo que estos temas que el Señor me permite predicar y nuevamente estar en la marcha, en esta guerra espiritual, no los vas a encontrar nunca en la maquinaria religiosa, porque inclusive ellos no honran a Dios. El templo venimos a ser nosotros cuando nos santificamos para Dios, porque inclusive en esta primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 1, que es el tema en curso que vamos a tratar el día de hoy, te vas a dar cuenta acerca de la omnisciencia de Dios. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto por los tiestos de la tierra. Dirá al barro al que lo hace, ¿por qué me haces así? ¿O tu obra no tiene manos? Ciertamente es ridículo rebelarse contra un Dios todopoderoso. Te decía, en este tema vamos a conocer qué significa la presencia de Dios. Muchos le llaman la predestinación de los justos. Realmente no han sabido declararlo. Yo aquí en esta plataforma he visto muy pocos que tienen sabiduría, así una sabiduría de Dios. Realmente son hijos suyos. Pero no le enfocan en que la presencia de Dios, es decir, la predestinación de los justos, no solamente se refiere a ellos, sino también a los impíos. Porque Dios en su eterna sabiduría, saludos hermano, Dios te bendice, libertad, verdad. Entonces hoy Dios me va a permitir declarar otra perla para que abras tu entendimiento. Y como te decía anteriormente, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, en esa omnisciencia de Dios, en esa omnipotencia, en esa omnipresencia, ¿qué significa esto? Dios es el Todopoderoso. Dios en cualquier momento, en cualquier fracción de segundos, está ahí presente. Él todo lo sabe, porque no hay nada oculto que haya de ser manifiesto. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Vamos a disponernos entonces a escuchar de este tema y te vas a dar cuenta acerca de lo que significa la predestinación de los justos. Inclusive a nuestro Señor Jesucristo le decían, maestro, ciertamente nosotros tuvimos 7, le decían los herodianos, ¿verdad? ¿Te fijas? Perdón, los saduceos, los que no creen en la resurrección de los ángeles,
en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Señor, nosotros tuvimos un hermano que se casó, tuvo mujer, procreó con ella, pero después falleció y le sucedió mi hermano siguiente. Y así hasta llegar al séptimo. Entonces, en la vida eterna, le dicen los saduceos a nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién será mujer esta? Puesto que todos la tuvieron por mujer. Porque en la ley de Moisés sí estaba escrito que tenían que levantar descendencia de la misma progenie, de la misma familia. ¿Te fijas? El Señor Jesucristo les declara, ustedes ignoran mucho al no conocer el poder de Dios ni las Escrituras. Porque ciertamente en la resurrección de los justos, a quienes mi Padre tenga contemplado, no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Te fijas? Entonces aquí te está hablando, el Señor Jesucristo inclusive sigue diciendo, sino que ellos serán como los santos ángeles de Dios. Entonces ya al fin del mundo, al día de hoy en el que estamos, inclusive aunque estés bien casado con tu esposa, ya no tienes que estarle dando la carne, mi amigo. Tienes que estarte santificando para Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hallarnos en santidad. De hecho, en esta primera epístola del apóstol Pedro, lo que vamos a conocer también el día de hoy, los primeros 10 versículos del capítulo 1, te habla de la presencia de Dios. Para aquellos que no sepan este término, saludos, Sergio. Para aquellos que no sepan este término, significa la predestinación de los justos. Pero como te decía anteriormente, yo he visto también hombres sabios que nada más lo declaran en cuanto a la justicia, de los que ya somos elegidos, porque Dios también elige desde el vientre de nuestras madres. Disponte a escuchar esta predicación porque creo que vas a aprender muchísimo. Muchísimo vas a aprender. Pues bueno, vamos a empezar con un pasaje bíblico de apoyo. Ya desde aquí te vas a dar cuenta que se encuentra en Romanos 9, 22 al 29. Aquí te habla de la predestinación de los justos y de la predestinación ciertamente de los vasos de ira. ¿Quiénes son estos? El mundo impío. ¿Por qué ves tú a personas que por más que tú les enseñes, les prediques, los agarres a sombrerazos, a gorrazos o les des sus cachetadillas guajoloteras, no van a entender? Porque ciertamente ya Dios también conoce quiénes realmente van a entrar a la vida eterna y quiénes no. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y les agradecería que compartieran también estos lives. ¿Por qué? Porque son de mucha edificación y más ahora que nunca en el fin del mundo. Veamos lo que dice Romanos 9, 22 al 29. Dice de la siguiente forma. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia, que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama con respecto a Israel. Si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente será salvo. Porque cumpliendo plenamente y sin demora el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Bueno, aquí también ya te puedes dar cuenta para todos aquellos que piensan que la Israel que está actualmente en el Medio Oriente no es de Dios, pues aquí el Señor te lo está declarando en la carta a los Romanos a través del apóstol San Pablo. Ciertamente siempre va a haber un pequeño remanente escogido por gracia de parte del Señor desde que Él creó a la raza humana, desde Adán y Eva, hasta estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron, porque Dios ya hizo un solo pueblo. La iglesia del Señor Jesucristo y la Israel espiritual de Dios son tanto judíos como aquellos que no son judíos. Pero obviamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tener una comunión con el Señor Jesucristo y leer su bendita palabra. Pues bien, ahora sí vamos a empezar a escuchar lo que dice la carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Ahí te vas a dar cuenta acerca de la presencia de Dios, cómo Dios predestina a los santos, cómo Dios predestina, y después Dios me va a permitir enseñar otra perla a la cual titulé la presencia de Dios, porque como te digo, me gusta más el término la presencia de Dios porque te habla de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Pero el término, por ejemplo, predestinación de los justos, también es bueno. Aquí te vas a dar cuenta en el estudio que el Espíritu Santo me permitió hacer, que no solamente la predestinación de parte del Señor es para los justos, sino también para los vasos de ira. Eso es algo que en todas las plataformas, aun con hombres sabios, nunca he visto que declaren. Solamente enfocan la presencia de Dios, la predestinación de los justos, precisamente a los justos, a mis hermanos en Cristo, que están expandidos en los 4 ángulos de la tierra, que es un pequeño remanente escogido por gracia. ¿Quieres ser parte de este remanente? Pues acércate a Dios, arrepiéntete de tus pecados y clámalo ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque sin Dios, sin fe y sin esperanza, es imposible que puedas entrar al reino de Dios.
Adelante, Lucita, fuerte y claro. Capítulo número 1 de primera epístola del apóstol San Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece eternamente. Y esta es la palabra que les ha sido predicada. Amén y aleluya. Amén, aleluya. Pues bien, nos disponemos a entender este maravilloso tema el día de hoy que se llama la presencia de Dios. Para todos aquellos que no entienden, como te decía anteriormente, hay pocas personas que conocen lo que significa la predestinación de los justos. Te lo vuelvo a repetir. Nuestros hermanos cristianos del primer siglo realmente sabían acerca de este tema. Realmente ellos sabían que todos aquellos que están, por ejemplo, por así decirlo, contemplados por la voluntad divina,
Así sea lo que Satanás, el diablo, quiera hacer en sus maquinaciones, nunca va a destruir tu alma. Y en el estudio que Dios me permitió hacer, realmente te vas a dar cuenta qué maravilloso es lo que nuestro Dios, Padre Eterno Todopoderoso, hace en las vidas de todo aquel que realmente quiere servirle en espíritu y en verdad. Aquí te puedes dar cuenta que se requiere también de la santidad. Un saludo, hermana Miriam. Dios la bendiga. Vamos a comprender pues este tema, lo que es la presencia de Dios, y lo vamos a comprender a más grandes rasgos, porque no he visto uno solo aquí en esta plataforma, aunque Dios les dé sabiduría, que son muy pocos, y esos pocos que conocen este tema, créemelo que ninguno solo está dentro de la maquinaria religiosa. Todos son hermanos, ese pequeño remanente escogido por gracia que somos templos y tronos de Dios, como Él lo declara, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles o, por ejemplo, en Revelación Armagedón, Apocalipsis. Qué vergüenza realmente que la maquinaria religiosa no comprenda estos temas, que no los enseñen, y ahora más que nunca en el fin del mundo. Vamos pues a leer los primeros 5 versículos y vamos a ir escudriñando la Sagrada Escritura. Este tema de la presencia, predestinación, la presencia de Dios, predestinación de los justos, realmente yo también lo enfoqué en cuanto a la predestinación del mundo impío. ¿Qué significa eso? Los vasos de ira, porque también en la omnisciencia de Dios Él contempla a quienes no van a entrar a la vida eterna, pero no porque Dios sea un Dios dictador, te lo vuelvo a repetir. El Señor nos dejó registrado en su bendita palabra, Isaías 45:9, hay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo hace, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Te fijas? Entonces ahí te puedes dar cuenta que nosotros no podemos ciertamente abrir la boca o decir, no, es que Dios hace esto. No, Él hace lo que Él quiere. Así como al alfarero cuando diseña una vasijita, realmente Él tiene el poder de destruirla y volverla a hacer, inclusive como Él lo desea, ¿te fijas? Ahora, en ese calor, en el proceso del sufrimiento, la gran tribulación nos llega a todos, pero no específicamente con lo que ya se está viendo en este fin del mundo, sino que la gran tribulación que empieza con el cristiano es afligir tu alma delante de Dios, porque sabes que vas a pasar muchas pruebas. Vamos a conocer pues todo eso el día de hoy. Veamos qué es lo que dice la Santa Biblia en los primeros 5 versículos de la epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 5. Ve lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Recordemos que ellos estuvieron expatriados, ¿por qué? Porque hubo un emperador llamado Domiciano, el cual en el primer siglo empezó a expatriarlos a todos, y entonces el apóstol San Pedro está dedicando esta carta a todos los hermanos que están en el mundo entero, que están dispersados, ¿te fijas? El apóstol Pedro ciertamente fue llamado para predicar a nuestros hermanos judíos, así como San Pablo a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Entonces él está enviando este saludo de parte de Dios a los hermanos que están en la fe del Señor Jesucristo. Ve lo que sigue diciendo, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces aquí te está diciendo que según el previo conocimiento de Dios, nosotros ya somos seleccionados y elegidos, inclusive desde el vientre de nuestras madres, cuando nos engendran ellos, ¿te fijas? Somos seleccionados y elegidos. Así es que esto no significa también que te tengas que relajar, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que la salvación es salvo, siempre salvo. Inclusive ese es un tema de un debate también que me gustaría declarar algún día. Porque aquí no se te está hablando de que eres salvo, siempre salvo. Aquí se te está hablando de quienes Dios elige. ¿Por qué? Porque Él sabe en su omnisciencia que estos no le van a fallar. Y que nosotros, pues, en su infinita misericordia que nos tuvo hacia nosotros, vamos a seguir hasta el final. Vamos a seguir luchando, predicando. Y ciertamente Dios ya nos contempla como ángeles. Desde ahorita mismo te lo digo de antemano, ¿eh? Así tal cual como lo estás escuchando. Entonces, en el previo conocimiento de Dios, el apóstol San Pedro está enviando esta epístola dedicada a los hermanos también, para que se den cuenta que en la obra santificadora de Dios nosotros somos elegidos. Veamos lo que sigue diciendo. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí vamos a ver algo más, ¿eh? Vamos a leer, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, Romanos 9, 16 al 25. Veamos qué es lo que dice la carta a los Romanos. 9, 16 al 25. Fíjate lo que dice aquí en la epístola del apóstol San Pablo, hablándote también de la predestinación de los justos, la presencia de Dios. Fíjate lo que dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto
mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y casi Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Amén y aleluya. Entonces aquí ya de antemano te puedes dar cuenta que en la presencia de Dios, la predestinación de los justos, Él también tiene un pequeño remanente siempre escogido por gracia, desde que Él creó a Adán y Eva. ¿Te fijas? Aquí ya te puedes dar cuenta de antemano cómo Dios realmente en su infinita misericordia para aquellos que queremos exaltarlo, que queremos santificarnos para Él, que tenemos el deseo de partir ya con Él, nosotros ya anhelamos que Él venga pronto. Ciertamente el cristiano nunca te va a decir, ay, no, es que este mundo va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque Dios le llama también a los impíos, los moradores de esta tierra. Esto puedes verlo, por ejemplo, en Apocalipsis. Entonces, para todos aquellos que te dicen Save the World, como la canción de Michael Jackson, ¿no? Que supuestamente salvemos el mundo. No, es una gran mentira. El mundo no lo podemos salvar. Por mucho que tú quieras hacer por la fauna, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura también dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios que la naturaleza también está sujeta a corrupción, esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de nosotros. Pero eso va a ser en cielos nuevos y tierra nueva, no en esta tierra, porque esta tierra está a punto de ser destruida y con el fuego de Dios, fuego divino, así como lo estás escuchando. ¿Te parece poco que en el 2021 se está abriendo, por ejemplo, el Monte Aso, los volcanes del Monte Aso, o en Islas Canarias, por ejemplo, el volcán de La Palma allá en España? Así tal cual como lo estás escuchando, porque los afanines, que son los tronos que están descendiendo de Dios, son sus vehículos celestiales, están haciendo todo esto porque para cuando venga la ira de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada. Pero aquí no te estoy hablando del arrebatamiento antes de la gran tribulación, no. Nosotros nos vamos a la final trompeta, como dice el apóstol San Pablo, y como lo declara el Señor Jesucristo en Mateo 24, 29 al 31. De hecho, ese también es un tema de debate. Permíteme cerrar tantito la puerta. Seguimos aprendiendo entonces, seguimos aprendiendo todavía aún más. Vamos a leer los siguientes versículos. Versículos 6 al 12. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor, en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio, las buenas nuevas por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mira, mi amigo, aquí te puedes dar cuenta. Por ejemplo, el apóstol San Pedro te está haciendo una exhortación.
Se está diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso, aunque por un poco tiempo nosotros seamos afligidos por muchas pruebas. Vamos a ver acá al hermano, que ya se pasó. Pero un saludo para el hermano Camino Verdadero, ¿verdad? Entonces aquí te puedes dar cuenta que la aflicción que nosotros tenemos, mira, el apóstol San Pablo inclusive dijo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, la gran tribulación que recibimos nosotros empieza desde el primer momento que tú realmente quieres servir a Dios en espíritu y en verdad, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Ahora tú me dirás, oye, pero es que si tú crees en Dios no tienes por qué sufrir. Estás muy equivocado, porque nosotros somos partícipes de los sufrimientos del Señor Jesús, y de esa forma es como nosotros condicionamos nuestra alma, aplastamos la carne, y en su debido momento nuestro Señor Dios Todopoderoso nos envía el Espíritu Santo del cielo, que es la garantía con la cual nosotros somos sellados para entrar a la vida eterna como elegidos y seleccionados. ¿Quiénes son elegidos? Por ejemplo, yo le llamo elegidos a quienes fuimos, por ejemplo, llamados desde el vientre de nuestras madres. Aquellos que, por ejemplo, desde los 7 años, 5 años, 6 años, ya dábamos, por ejemplo, inicios o testimonios de que nosotros amamos a Cristo. Digas, y seleccionados son aquellos que ya en una edad madura, pues el Señor los llama, ¿por qué? Porque se arrepienten de sus pecados, escudriñan la Escritura y se santifican para Dios, pero todos son seleccionados y elegidos de quien Él quiere, ¿te fijas? Para trabajar para su obra, para esta obra del Señor Jesucristo que nadie puede destruir, es imposible, ¿te fijas? Entonces, esas son las pruebas que realmente todo buen cristiano va a pasar en el trayecto de su vida, son sufrimientos. Digas, porque Dios no vino a hablarte de que le ibas a pasar tranquilo, a gusto, en una barquita de cristal, por ejemplo, que vas a hacer una perita en miel, que ciertamente vas a partir con Dios en el raptobús, con un helado tipo Toby y la pequeña Lulú en tu mano derecha y en tu mano izquierda, y vámonos, yo ya me voy de aquí. No, mi amigo, tienes que santificarte para Dios. Seguimos leyendo. Vamos a ver. Obviamente no lo vas a lograr si tú no tienes una relación con Cristo, ¿te fijas? Lucas 9, 23 al 27, veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Lucas 9, 23 al 27. Vamos a ver qué es lo que está registrado en la Santa Biblia. Mira, te lo voy a leer. Vamos a ver por acá. También te voy a leer desde el 57 al 62. Lucas 9. Primero 9, 23 al 27. Fíjate lo que dice. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado a el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron glorificado en el Monte Santo. ¿Te fijas? Y aleluya. Entonces te decía acá lo que demanda el discipulado. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguirá donde quiera que vayas. No, sí, el típico religioso, ¿no? Yo porque me congrego un fin de semana, abro mis brazos como si fuera alas de gárgola, me aflojo con mi diezmo que tampoco es bíblico, pues ya no tengo por qué irme al infierno. ¿Por qué? Porque yo me estoy acercando a Dios, derramo mis lágrimas de cocodrilo un solo día, pero los otros 6 días de la semana me pongo a ver Netflix, me pongo, por ejemplo, a ver cositas que a Dios no le agradan. Y pues ya, no pasa nada, o sea, el pastor me dice que no hay ningún problema porque yo puedo pecar y tengo abogado para con Dios, ¿verdad? Mentiras del diablo, te están conduciendo a la perdición eterna. Así es que salte huyendo de esos comederos energéticos para los demonios llamados templos hechos por manos de hombres, porque el templo vienes a ser tú mismo cuando te santificas para Dios. Y no te das cuenta que en esos lugares hay una piedra negra que espiritualmente se llama cava. Sí, así tal cual como lo estás escuchando, como en el Vaticano, se conoce como esa piedra negra existe. Métete, por ejemplo, en algún mapa o en algún video donde se metan ahí y vas a ver que en el altar presbiterio ellos tienen una piedra negra. Pues son portales interdimensionales donde los demonios se manifiestan en esos lugares porque pecan, se arrepienten y empatan, y ciertamente los tienen bajo su yugo. ¿Te fijas? Realmente sí es, hermano. Tienes que conocer todo esto, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas,
para que realmente puedas partir con Dios. Pero esto solamente lo va a saber aquel que realmente quiera tener una comunión con el Señor Jesucristo. Entonces dice, lo que demanda el discipulado. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Les dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Sí? Deja que los navideños festejen su Navidad. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Haz de cuenta que es lo mismo. Deja que los que festejan el Día de Muertos festejen a sus muertos. Pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Porque esas personas creen que por el hecho de caminar sobre dos patas, están vivos, pero están más muertos que Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque en el mundo espiritual Dios los ve ciegos, sordos, mancos y mudos. Así tal cual como lo estás escuchando. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén y aleluya. Entonces, eso es lo que cuesta el discipulado, ¿verdad? Servir a Dios. Seguimos en la epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 1. Veamos ahora pues los siguientes versículos, 13 al 21. Mira lo que dice. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. ¿Te fijas? Dios demanda santidad. Dios demanda santidad de sus hijos. Y la santidad significa realmente ser apartado para Dios. Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los demás pueblos para que sean míos. ¿Te fijas? Entonces, la santidad, ¿qué significa también? Ser una persona piadosa en el aspecto de tener conocimiento de Dios y enseñar su bendita palabra. Y que te dejes llenar de su Santo Espíritu, precisamente santificándote con esta bendita palabra de Dios que es el Señor Jesús, su palabra viva. Eso es lo que significa justo y es sinónimo de sadiquín o tesedek, que significa justo. Es la cualidad que regula nuestra relación con Dios a través de la Escritura. Eso es un hombre justo, eso es un hombre santo, bíblicamente hablando. ¿Te fijas? Dice entonces, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que es imparcialmente, y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. El temor a Dios no inflige miedo. Que pienses que te va a enviar un rayo, te va a fulminar y te va a enviar al bajo astral. No. El temor a Dios, como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por cuanto menospreciaron mi palabra, yo también me reiré de ellos, dice el Señor. ¿Te fijas? Realmente sí es. Está escrito también en Proverbios. Entonces, nosotros debemos de ser santos como Él es santo. ¿Te fijas? Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Levítico 11:44 y 45. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Entonces te decía, el temor a Dios no inflige miedo, sino amor, respeto y obediencia al Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Porque Él es el Santo de Israel. Él es el creador de todas las cosas, es nuestro Dios mismo. ¿Te fijas? Amén, aleluya. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos, es decir, rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo, sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días en el fin de los tiempos por amor a ustedes. Entonces aquí ya te puedes dar cuenta, inclusive tú puedes leer Proverbios capítulo 8 y te habla acerca del primogénito de la creación, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba con mi Padre desde el principio de la creación y tenía solaz delante de Él. ¿Te fijas? Todo el tiempo me regocijaba delante de Él. O sea, yo tenía recreo creando todas las cosas. Entonces aquí te puedes dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, en la omnisciencia de Dios, quien es el mismo, es una manifestación del Padre. Es Dios mismo.
Si tú quieres llamarle al Padre Jesús, ese es su nombre. El Yod-Ke-Vav-Ke del Antiguo Testamento. Amén y aleluya. Seguimos leyendo. Dice, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos todos, y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y ya después aquí te habla del amor fraternal. ¿Te fijas? Porque es importante realmente convivir como verdaderos hermanos en Cristo y practicar la comunión con Él. ¿Te fijas? Obviamente no cerrándole el corazón a nuestro hermanito, ¿verdad? Que realmente se santifica para Dios. Pero aquí yo te hablo de verdaderos cristianos. Aquí no te hablo de los que pecan, se arrepienten, empatan y van un fin de semana a exaltar a Dios, que no han dado testimonio ni siquiera con su vida de que realmente quieren sacrificarse y pagar el precio por partir con nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio el ejemplo, ¿verdad? Exhortación al amor fraternal. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero, de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, como buenas nuevas. ¿Te fijas? El Evangelio del Señor Jesús. Entonces aquí terminamos esta predicación, y también por si tú dudas de que no puedes santificarte, pues déjame decirte lo que para Dios no hay imposibles. Lo que para el hombre es locura, lo que para el hombre es bueno, a Dios le da asco, pero para Dios no hay imposibles, ¿te fijas? Entonces, si tú te humillas, serás enaltecido. Si tú te enalteces, serás humillado. Ciertamente así es. Esto es la voluntad divina. ¿Por qué tienes que santificarte? En la palabra del Señor hay muchos pasajes bíblicos que te hablan acerca de esto. Por ejemplo, a ver, déjame ver si me acuerdo de unos. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13, te dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque quien te engendra es el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, no vas a poder dejar de pecar si tú todavía ves la caja muerta, que se llama televisor, o ves series, por ejemplo, de cosas que no son muy buenas, que digamos. Más que nada, el televisor fue diseñado, yo le llamo la caja muerta, para inhibir tus sentidos, tus emociones. Dios nos hizo como seres emocionales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El sentimiento es el alma sintiendo, el conocimiento, el intelecto es el alma conociendo, y la voluntad es el alma escogiendo. Yo elijo acercarme a Dios por su palabra, tener una comunión con el Señor Jesucristo leyéndola y orando al Padre en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque de esta forma, leer la palabra del Señor, Dios está hablando a mi vida. Y el corazón en el hebreo significa lev, que es el conjunto de sentimientos que Dios diseñó como emociones para que nosotros realmente pudiéramos dedicarnos a Él, exaltarlos con nuestro ser, ¿verdad? Exaltarlo a Él con nuestro ser. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendice, aleluya. ¿Te fijas? Entonces, vamos a, por ejemplo, ahora sí, vamos a leer el estudio. Te decía que te iba a dar algunos pasajes bíblicos. Otro más se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, que dice, por ejemplo, vamos a leerlo. 2 Corintios 7. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Juan 3, 8, 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Te fijas? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es engendrado de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos engendra para él. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Otro pasaje bíblico, 1 Tesalonicenses 5, 22, 5, 23 y 24, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, al cual también lo hará. Otro pasaje bíblico, Hebreos 9, 28, así también Cristo, habiendo padecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, mi amigo, si tú estás en esos lugares, la maquinaria religiosa, y tú piensas que puedes pecar los 6 días de la semana y el último vas a congregarte y abrir tus aletas de gárgola, te vas a ir con Dios, te vas a ir de cabeza al infierno, mi amigo. De una vez te lo digo. Dios nos puso a nosotros a predicar su palabra. Realmente es lo que hacemos nosotros.
Voy a leerte ahora sí, gloria a Dios. Amén, aleluya. A ver si no se me olvida, pero por si se me olvida, espero que no. Porque a veces porque uno está leyendo, se le van los pasajes bíblicos o la secuencia del estudio. Pero voy a leerte como un ejemplo Jeremías 18, 1 al 10, ¿verdad? Ahí te puedes dar cuenta acerca de cómo el gran alfarero nos ve a nosotros como su obra, cuando realmente nosotros queremos ser moldeados por él, ¿te fijas? Sus vasos de honra, quienes el apóstol San Pablo les llama así, ¿te fijas? Y realmente nosotros tenemos una tan gran nube de testigos que ya nos esperan en la vida eterna. Vamos a leer este estudio de la presencia de Dios que el Señor me permitió escribir porque es una revelación del Espíritu Santo. Y te lo vuelvo a repetir, yo no he visto aquí en esta plataforma ni en ninguna sola. Todos la enfocan solamente hacia los justos, pero la presencia de Dios también te habla de la predestinación de los impíos, de los vasos de ira, ¿verdad? Vamos pues a leer este estudio que el Señor me permitió hacer. Es un estudio muy largo, pero disponte a escuchar, ábrele tu corazón a Dios y comprende lo que el Espíritu Santo quiere revelarte el día de hoy. Mira, el estudio se llama La presencia de Dios, que significa omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Dios todo lo sabe, para Él no hay nada oculto, realmente así es, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Antes todas las cosas están desnudas y ocultas a los ojos de aquel, y reveladas a los ojos de aquel a quien tendemos que dar cuentas, ¿te fijas? Omnipresente porque Él en cualquier fracción de segundos, en cualquier momento está, de una forma, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? En todas partes, ¿sí? Y omnipotente porque Él es el creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Vamos a ver este estudio, pues. Estudio alimento sólido, la presencia de Dios. Es bien conocido para todo aquel que escudriña, es decir, profundiza las Sagradas Escrituras, que como hijos de Dios en el amor del Señor Jesucristo, quien es nuestro único verdadero amado Dios y Padre Celestial, existe esta doctrina, la cual nos enseña que por diseño divino en la voluntad del Padre, las almas de los justos ya son predestinadas, es decir, seleccionadas y elegidas para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, antes de ser gestadas en el vientre de nuestras madres. Ya Dios nos había creado en su morada eterna. En el Salmo 139, 15 al 16, de mi rey David está escrito por revelación del Espíritu Santo: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Amén. Aún del Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está escrito en Isaías 53. De la Santa Biblia, los sufrimientos que padecería como el siervo sufriente de Dios y las glorias que vendrían después, pues por su llaga fuimos sanados, refiriéndose a una casta eterna de hijos de Dios en el Hijo amado, es decir, los verdaderos cristianos, quienes están llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. En Isaías 53, 3 al 5 está escrito: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. Y en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2, está escrito: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén, aleluya. En Revelación Armagedón, Apocalipsis 5, 10 al 12 está escrito: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Se refiere a cielos nuevos y tierra nueva, no te vayas a confundir. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén, amén y aleluya. Ahora bien, en el Salmo 78, 1 y 2 de mi rey David está escrito: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinan ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, es decir, misterios.
Compárese con el Salmo 49, donde el rey David habla de las riquezas de los hombres, son vanas y no pueden librar de la muerte eterna. Y en el versículo 4 está escrito, inclinaré al proverbio mi oído. Con el arpa declararé mi enigma, donde encontramos al rey David componiendo este hermoso salmo, que siglos más tarde se cumpliría en la persona del Señor Jesucristo, al declararnos los misterios del reino de los cielos, el reino de Dios. La sabiduría que estaba oculta y habría de ser manifestada con la venida de mi Señor Jesucristo. Por ende, concluimos que se habla de la preexistencia de Dios en el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aleluya. ¿Fijas? Seguimos leyendo, pero el tema sigue brillando con luz propia. Amén. Seguimos. Es importante señalar que al hablar de la presencia de Dios, nosotros sus hijos del fin del mundo, esta última generación, no ignoramos que nuestros hermanos cristianos del primer siglo conocían bien este maravilloso tema, pues comprendían que en la presencia de Dios también hay almas predestinadas para el tormento eterno, a quienes Dios el Señor llama vasos de ira, al mundo impío, así como también llama vasos de honra a los justos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es decir, todo es por diseño divino. En la carta a los Romanos del apóstol San Pablo está escrito, Romanos 9, 22 al 25, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Oseas 2:23, amén, aleluya. En la presencia, es decir, predestinación de Dios nuestro Padre, al profeta Jeremías le habló de esta forma, está escrito, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Nuevamente vemos la presencia de Dios, es decir, la predestinación de aquellos a quienes el Señor justifica. Los santos por voluntad divina. Mi rey David no lo ignoraba. Por eso el Espíritu Santo lo inspiró para escribir el Salmo 139, antes mencionado. Amén. En la Santa Biblia, del santo Job está escrito, a quien Dios llamó varón justo y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En sus días, declarándoselo a Satanás, en el capítulo 10, versículos 9 al 13 del santo Job está escrito, acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver como al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne? Y me entretejiste con huesos y tendones. Pide y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Sin embargo, tienes escondidas estas cosas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Amén, aleluya. Nuevamente vemos el cuidado que Dios tiene hacia sus hijos. El versículo 12 lo confirma, es decir, la preexistencia de los santos. Pues el cuidado de Dios guarda nuestro espíritu. Amén, aleluya. En la carta del profeta Isaías, mejor conocida como la Ascensión de Isaías, que también es canon bíblico, y que por cierto la Iglesia Católica y las denominacionales protestantes quitaron de la palabra del Señor, ve lo que dice. En la carta del profeta Isaías, mejor conocida como la Ascensión de Isaías, que también es canon bíblico, y la gran ramera Iglesia Católica, y sus hijas abominables protestantes denominacionales de fin de semana, quitó, está escrito en el capítulo 9, versículo 1, el ángel me condujo al séptimo cielo, donde oí una voz que me preguntaba hasta dónde llegaría. Temblando de miedo, otra vez me tranquilizó permitiéndome ascender. Le pregunté al ángel quién me impedía y quién me permitía ascender. Y él me explicó, quien te impidió ascender supervisa la alabanza del sexto cielo. Quien te permitió ascender es tu Señor Cristo, conocido como Jesús en la tierra. Aquí está otra prueba de que su nombre no es Yeshua. En hebreo sí es Yeshua, pero se transliteró desde el nombre griego, porque su nombre ni siquiera se lo eligió Dios como un nombre hebreo, sino como un nombre en el idioma griego, que es Jesús, se transliteró a Jesús, que es el Salvador del mundo, ¿te fijas? Entonces dice, conocido como Jesús en la tierra, no puedes oír su nombre hasta que abandones tu cuerpo. En el séptimo cielo vi una luz maravillosa e innumerables ángeles. Vi a los justos de la época de Adán, incluyendo a Abel y Enoc, despojados de sus ropas terrenales, ahora semejantes a los gloriosos ángeles. Aún no estaban en sus tronos ni llevaban sus coronas. Pregunté por qué, y el ángel me explicó, recibirán sus coronas y tronos cuando el amado descienda en forma humana. El Señor descenderá, será percibido como un hombre y será crucificado, sin que el mundo lo sepa. Tras vencer a la muerte resucitará. Esta es la esperanza de los justos hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escrita por el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 en la Santa Biblia, y la predestinación de los justos con cuerpos glorificados, incorruptibles y eternos, cuando seamos arrebatados hasta el cielo, la morada de Dios. Compara ese Evangelio de San Juan Apóstol 14 versículos 1 al 3. Amén, aleluya.
En Revelación Armagedón 13:8 está escrito acerca de la predestinación de los impíos, destinados al lago de fuego eterno. Adorarán a la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Amén. Nuevamente vemos la preexistencia de los hijos de ira, es decir, de Satán, los vasos de deshonra, los que no volvieron a nacer en el amor de Cristo, que mencionamos anteriormente en Romanos 9:22 al 25. Y pertenecen al sistema de la bestia salvaje socioeconómico, político, religioso, de farmacología militar, que también tiene sus instituciones, las escuelas públicas, las empresas, la prensa y el televisor, así como el periódico y la radio, así como la Organización Mundial de la Salud, OMS, o mejor dicho, de Satanás, porque no es de la salud nada. ¿Te fijas? Que ya puso la marca de la bestia salvaje. Y la religión de la NASA, que en hebreo se escribe Nasha y significa engaño. Todo lo que te he dicho la NASA, como la tierra pelota, como que provienen del chango, y todas esas cosas, esas falacias, realmente son mentiras. Es un engaño literal, así como lo está escuchando. Seguimos leyendo. Se escribe Nasha y significa engaño en hebreo. Comparte Revelación Armagedón 20, 11 al 15, es el lago de fuego el que les espera. Comparte Revelación 14, 9 al 11, versículos 19 y capítulo 19, versículo 20. Amén, aleluya. Es necesario comprender que la gran ramera Iglesia Católica de Revelación, capítulo 17, quitó en el primer siglo muchos textos sagrados cuando masacró a nuestros hermanos cristianos durante más de 1000 años y se puso como la madre iglesia. Esta es la que parió las hijas abominables, iglesias denominacionales protestantes de fin de semana, que también aparecen en Revelación capítulo 17 de la Santa Biblia. Estos son algunos libros que también eran canon bíblico. La epístola del apóstol Pablo a los laodicenses, el evangelio de Tomás apóstol, el evangelio de Bartolomé apóstol, el Apocalipsis del apóstol Pedro, primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sirácides eclesiástico, Sabiduría, el libro de los gigantes, la ascensión del profeta Isaías y los libros del justo Enoc, escriba de justicia, 1, 2 y 3, libros que conserva hasta el día de hoy la Biblia más completa, la etíope. Omitiendo el falso nombre de Jehová, claro está, en donde también nos enseña la preexistencia de los justos. Por ejemplo, en el libro de Enoc 2, llamado Los secretos de Enoc, capítulo 10, versículos 7 al 8, ve lo que escribió el escriba de justicia. Está escrito, siéntate y haz un registro de todas las almas humanas, incluso de las que no han nacido, y de los lugares que les están preparados desde siempre, ya que todas las almas están predestinadas desde antes de que fuera hecha la tierra. Y en el capítulo 13, versículo 77, está escrito, así pues yo les juro, sí, que antes de que el hombre empezara a existir en las entrañas de su madre, a todos y a cada uno les he deparado un lugar para sus almas, así como un peso y una balanza en relación con el tiempo que van a vivir en este mundo, para que sea pesado el hombre. Y en el capítulo 15, versículos 1 al 7 está escrito, escuchen hijos, en vida de su padre por causa de Adán bajó el Señor a la tierra, con objeto de visitar a las criaturas que él mismo había formado milenios atrás, y cuando después de ellas creó a Adán, pues al hombre le ha sido deparado un lugar especial, y de la misma manera que todas las almas humanas están contadas, asimismo las de las bestias, sin que pueda perecer ni una de estas almas, creadas por el Señor hasta el día del gran juicio. Y en el capítulo 17:1 sigue escribiendo el justo Enoc, escriba de justicia, está escrito, escuchen hijos míos, antes de que nada existiera y antes de que fueran hechas todas las cosas, creó el Señor todas sus criaturas visibles e invisibles. Piensen cuánto tiempo hubo de transcurrir teniendo en cuenta que después de todo esto creó al hombre a su imagen y semejanza, y le dotó de ojos para ver, de oídos para oír, de corazón para enseñar y de discreción para aconsejar. Y en el capítulo 19:7 sigue diciendo el justo Enoc, está escrito, de igual modo que a todo hombre le es común la naturaleza oscura de la vida presente, asimismo le es también común la concepción, el nacimiento y el tránsito de esta vida. En la hora en que es concebido, en esa misma hora nace y muere. Imagínate la omnisciencia de Dios. Amén y aleluya. Queda pues magistralmente demostrado de parte de Dios que venimos con un propósito, honrar a Dios y hacer el bien en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Es necesario mencionar que la Biblia católica contiene 73 libros, mientras que la Biblia protestante 66. Aún así están mutiladas. De esto se encargó la gran ramera Iglesia Católica para no llegar al conocimiento exacto de la verdad. Como está escrito en el Evangelio de San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hasta que un siervo de Dios llamado William Tyndale subtrajo los textos sagrados de las garras de la Iglesia Católica para transcribirlos al idioma inglés. De aquí nació la versión King James en 1526, ya que no querían enseñar la Santa Biblia en su lengua vernácula, o sea, en su lengua materna. ¿Te fijas? Vamos a ver, solo en latín, porque decían ser los portadores de la verdad, aun sabiendo que nuestro amado Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre para conocerle y amarle como nuestro único Dios verdadero. Compárase 1 Pedro 1, 19 al 21, que por cierto,
también habla de la predestinación del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios sin mancha que habría de venir a este mundo. Amén, aleluya. Y por tal razón la Iglesia Católica le practicó a este justo el auto de fe, es decir, lo quemaron vivo en la estaca. La diabólica Inquisición católica. Debemos comprender que para darnos cuenta de cuáles libros son canon, es decir, forman parte de la Santa Biblia, es por revelación del Espíritu Santo. Cuando conocemos la Santa Biblia, por ejemplo, Enoc es mencionado por los apóstoles del Señor Jesús y por el profeta Moisés. Compárese Hebreos 11:5, Judas 1:14 y Génesis 5:22 al 24. Amén, aleluya. En 1947, al sur de Jerusalén, en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, fueron encontrados por un pastor los pergaminos más antiguos que forman parte de la Santa Biblia. Ya mencionados algunos de ellos anteriormente, como te darás cuenta, la predestinación de los hijos de Dios es bien conocida por nuestros hermanos cristianos del primer siglo. He aquí algunas citas bíblicas. Profecía mesiánica, Génesis 3:15. El profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. Evangelio de San Mateo Apóstol, capítulo 18, versículos 12 al 14 y 24 a 24. Evangelio de San Marcos Apóstol, capítulo 13, versículo 20 y versículo 22 y versículo 27. Evangelio de San Lucas, el médico amado, capítulo 18, versículo 7. Evangelio de San Juan Apóstol, capítulo 13, versículo 18. Capítulo 6, versículo 37. Al 40 y versículo 44, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48 y capítulo 2, versículos 46 al 47, Efesios 1, 3 al 6, versículos 11 al 14, Romanos 8, 28 al 39 y 9, 22 al 29 y 11, 29, Colosenses 3, 12, Segunda de Timoteo 2, 10, Tito 1, 1 al 3, Primera de Pedro 1, 1 al 5, el tema que estudiamos hoy, versículo 19 al 21 y capítulo 5, versículo 13 al 14. Aquí les dejo un maravilloso ejemplo tomado del Evangelio de San Juan Apóstol. Capítulo 6, 37 al 40. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en su Santo Evangelio. Capítulo 6, versículos 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y en el Evangelio de San Mateo Apóstol, capítulo 18, versículos 12 al 14, está escrito: ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Bendito tu santo nombre, amado Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y su Santo Espíritu, nuestro único Dios verdadero. Amén y amén. Aleluya. Pues ese fue el tema el día de hoy, ¿verdad? La presciencia, que te habla de la predestinación tanto de los justos como de los impíos. Y pues realmente, si quieres hacer algún comentario, voy a subir una sola persona porque tengo muchas otras cosas que hacer. Adelante, ¿verdad? Voy a ver si por aquí alguien quiere subir, puede presionar los muñequitos, hacerme la pregunta que desee y adelante, ¿verdad? Aquí estamos para escucharlo. Aquí estamos para escucharlo y pues resolver dudas por medio de la palabra del Señor, quien es el único que nos da el discernimiento, el conocimiento para ayudarlo, ¿verdad? Porque Él es quien salva, no yo. Si alguien quiere subir. Aquí dice Petita Lucas, muy buenas tardes, bendiciones, bendiciones también para ti. Bendiciones también para ti. Vamos a ver. La hermana Miriam, Dios le bendiga también, hermana. Paz de Dios. Y si no, pues vamos a dar por terminado este live, ¿verdad? Si no damos por terminado este live. Ya envié una invitación a alguien, a ver si quiere hacer algún comentario, pues adelante, ¿verdad? Parece que no hay muchos comentarios. Sí hay muchos seguidores, pero no hay muchos comentarios. No he hecho comparticiones, no tengo grupos aquí. Así es que yo estoy predicando así, ¿verdad? Como si no improviso nada. Todo lo hago el mismo día. Y pues no he enviado invitaciones. Así es que lo poco que hay puede preguntar, subir, presionar los muñequitos o adelante, ¿verdad? Si no, pues damos por terminado este live. Sí, parece que no hay quien
No hay muchos comentarios, pero bueno, esa fue la predicación el día de hoy, ¿verdad? Vamos a despedirnos en el amor del Señor Jesucristo. Siempre pongo esta canción de intermedio, ¿verdad? Me gusta mucho. Y pues adelante, ¿verdad? Pues bien, no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil, Miguel Ángel, Hijo de Dios, que es el mismo en el cual yo predicaba antes, David Ben Yeshua, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí, ¿verdad? Parece que subió a mi hermano en Cristo, Alan. Adelante, hermano, ¿me escuchas? Sí, hermano, ¿tú me escuchas? Sí, fuerte y claro, Alan. ¿Cómo estamos, hermano? Estamos en victoria, gloria a Dios, ¿verdad? Seguimos trabajando para su obra y unidos en el amor de Cristo, ¿verdad? Por su Santo Espíritu. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Ciertamente, yo estoy gozoso, hermano, porque prácticamente sigues perseverando, sigues peleando buena batalla. Creo que mis hermanos en Cristo, los que verdaderamente han nacido de nuevo, comprenden mis palabras, ¿verdad? Porque no lo desdeñan. Un tema excelente, hermano, el de ayer, el de los gobernantes de este mundo, y el de hoy de la predestinación, hermano. Excelente, mi hermano. Sigue adelante, sigue peleando la batalla de la fe, sigue perseverando hasta el final, hermano. Claro. Y recuerdo el Salmo de 133 del rey David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es, mi amado hermano, solamente quería decir esto y sigue adelante. Gracias, hermano Alan. Pues aquí, como se darán cuenta, bendiciones, hermano, paz de Dios, amén, aleluya. Él es mi hermano, quien me ha acompañado pues desde siempre en todas mis tribulaciones, en las más que he pasado. Él se ha dado cuenta acerca de todo lo que pues cuesta servir a Dios, ¿verdad? Ha sido una ayuda pues muy grande para mí, inclusive para mi esposa Lucita, y nosotros creo que también lo hemos comprendido, lo hemos ayudado mucho, porque es lo que Dios enseña de nosotros, ¿verdad? De los verdaderos cristianos, que no nos abandonemos, que nos apoyemos, que estemos siempre presentes. Ese es el amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo está presente en la vida de un verdadero cristiano, realmente la carga se hace más ligera. Mira, realmente yo me conmociono, inclusive por todo eso que te digo, porque Dios conoce mis sufrimientos, ¿verdad? Obviamente no me gusta llorar en público, yo lo hago en secreto. Ya Dios me ha ayudado muchísimo, lo sigue haciendo, y eso es lo que a mí me consuela. Y pues bien, no me resta más que decirte que Dios te bendiga, te ayude a entender. Aquí en mi perfil, Miguel Ángel, Hijo de Dios, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí y por todos los hermanos que realmente están peleando esta buena batalla en el fin del mundo, para que nos conceda la salud física, mental y emocional que necesitamos, y más en estos últimos días en el fin del mundo, ¿verdad? Que Dios te bendiga y te ayude a entender. Y bendiciones, hermano, también Camino Verdadero. Así es, hermano. Él me dice, también debemos saber, hermanos, que estas plataformas están controladas por la misma bestia. Así es. Así es. Están controladas. Y a nosotros lo que nos corresponde es predicar la palabra del Señor. Ciertamente la tecnología, en el profeta Daniel dice que Dios iba a aumentar, ¿verdad? Dice que la tecnología, la ciencia iba a aumentar. Pero la verdadera ciencia. Entonces la tecnología es como una espada también de dos filos. La usas para bien o la usas para mal, ¿verdad? Entonces nosotros lo usamos para bien, porque como te dije en el tema de la presencia de Dios, que es la predestinación de los justos y de los impíos, nosotros debemos de glorificarlo a Él, no engrandecernos a nosotros mismos. Y pues aquí está mi predicación, ¿verdad? Un día más, seguimos adelante. Nos catalogan como sus enemigos. Si es, hermano, no importa que suelten basura, no importa, están en una posibilidad. Y pues ya nada más pueden hacer, ¿verdad? Pues bien, como te decía anteriormente, no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil, Miguel Ángel, Hijo de Dios, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí, para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito, y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto, y el que no le amare sea anatema.
El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Quién eres tú mismo como un templo de Dios? Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela, como un avestruz, como un corcel, como una liebre, como un leopardo o como un jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Pero salte corriendo o volando, porque sin duda allí nunca vas a llegar a Dios. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. Comparte, amén y amén. Aleluya. Bendiciones.